El viento aullaba entre los árboles desnudos del bosque, llevando consigo un susurro inquietante que envolvía la noche en un manto de misterio. En el claro del bosque, un círculo de piedras antiguas marcaba el lugar donde las brujas se reunían para realizar sus siniestros rituales. Era una noche de luna llena, y las sombras bailaban alrededor del círculo de piedras como si estuvieran poseídas por fuerzas oscuras. En el centro del círculo, un caldero humeante emitía un olor nauseabundo que se mezclaba con el aire frío de la noche. Dentro del círculo, las brujas cantaban en voz baja, sus rostros ocultos bajo capuchas negras mientras realizaban su ceremonia profana. Invocaban a antiguos dioses oscuros, ofreciéndoles sacrificios en busca de poder y conocimiento prohibido. En las sombras del bosque, un joven llamado Daniel observaba la escena con horror. Había seguido a las brujas hasta el claro, sin saber qué esperar, pero lo que veía ante sus ojos lo dejó petrificado de miedo. Una de las brujas, con su capucha caída hacia atrás, miró en dirección a Daniel con ojos que brillaban en la oscuridad. Sus labios se curvaron en una sonrisa malévola mientras levantaba una mano en su dirección, invocando una maldición que lo haría desear no haberse aventurado nunca en el bosque esa noche. Daniel intentó retroceder, pero algo lo mantenía atrapado en su lugar, como si fuerzas invisibles lo sujetaran con firmeza. Las brujas continuaron con su ritual, sin prestar atención al joven que había interrumpido su ceremonia. El viento seguía gimiendo entre los árboles, llevando consigo el eco de los lamentos de aquellos que habían caído bajo el hechizo de las brujas. Daniel sabía que tenía que hacer algo para detenerlas, pero no sabía cómo enfrentarse a fuerzas tan oscuras y poderosas. Mientras las brujas continuaban sus invocaciones, Daniel buscó desesperadamente una forma de escapar de su prisión invisible. Miró a su alrededor, buscando algún objeto que pudiera usar para romper el hechizo que lo mantenía atrapado, pero todo lo que veía eran árboles retorcidos y sombras que se movían en la oscuridad. Entonces vio una antorcha encendida cerca del borde del claro. Con un último esfuerzo, Daniel logró liberarse lo suficiente como para alcanzar la antorcha y arrancarla del suelo. Con la antorcha en la mano, Daniel se abrió paso a través de las sombras hacia el círculo de piedras. Las brujas lo miraron con furia mientras se acercaba, pero él no vaciló. Levantó la antorcha sobre su cabeza y la arrojó hacia el caldero humeante. El fuego estalló en llamas altas, envolviendo el caldero y consumiendo todo lo que había dentro. Las brujas gritaron de terror mientras las llamas devoraban su oscuro santuario, y Daniel aprovechó la oportunidad para huir del claro y regresar a la seguridad del pueblo cercano. Pero aunque había logrado detener el ritual de las brujas esa noche, Daniel sabía que su lucha contra las fuerzas oscuras apenas comenzaba. Las brujas seguirían acechando en las sombras, esperando el momento adecuado para volver a atacar y reclamar su venganza. Y mientras el viento continuaba aullando entre los árboles del bosque, Daniel se juró a sí mismo que nunca volvería a subestimar el poder de la oscuridad que acechaba en los rincones más oscuros del mundo. Las noches siguientes fueron inquietantes para Daniel. Aunque había logrado escapar del claro del bosque y alejarse de las brujas, el recuerdo de sus ojos brillantes y sus voces susurrantes lo perseguía en sus pesadillas. Cada vez que cerraba los ojos, se encontraba de nuevo en el claro del bosque, rodeado por las sombras danzantes y el humo del caldero ardiente. Sentía cómo el poder oscuro de las brujas lo envolvía, atrapándolo en un abrazo gélido que lo llenaba de terror y desesperación. Despertaba sudoroso y tembloroso, con el corazón latiendo desbocado en su pecho. A veces, creía escuchar el eco de los cantos de las brujas en la distancia, como si estuvieran llamándolo de vuelta al bosque para completar el ritual que había interrumpido. Intentaba mantenerse despierto durante la noche, temiendo lo que podría suceder si cerraba los ojos y se entregaba al sueño. Pero el cansancio finalmente lo vencía y se sumergía en un mundo de pesadillas donde las brujas lo esperaban con ansias. Una noche, mientras caminaba por las calles desiertas del pueblo en busca de algo que lo mantuviera despierto, Daniel notó una figura oscura
que lo observaba desde las sombras. Instintivamente se detuvo y miró a su alrededor, pero no había nadie más en la calle. La figura se acercó lentamente, revelando su rostro oculto bajo una capucha negra. Era una de las brujas del claro del bosque, la misma que lo había mirado con ojos brillantes la noche del ritual. Daniel retrocedió, sintiendo el miedo apoderarse de él una vez más. ¿Cómo había logrado encontrarlo? ¿Y qué quería de él ahora que estaban lejos del bosque? La bruja se detuvo frente a él, su presencia envuelta en una aura de oscuridad y misterio. Habló con una voz suave pero llena de malicia, diciéndole a Daniel que no podía escapar de su destino, que él era parte de algo más grande, algo que trascendía el tiempo y el espacio. Daniel intentó huir, pero se encontró incapaz de moverse, como si estuviera paralizado por el miedo. La bruja se acercó más, sus ojos brillando con un fuego interior que parecía consumirlo. Entonces, de repente, la figura se desvaneció en la oscuridad, dejando a Daniel solo y temblando en medio de la calle desierta. No sabía si lo que acababa de presenciar era real o solo una ilusión creada por su mente atormentada. Pero una cosa era segura: las brujas no lo dejarían en paz tan fácilmente. Estaban decididas a reclamarlo como suyo, y Daniel sabía que tendría que luchar con todas sus fuerzas si quería sobrevivir. Las noches se volvieron aún más aterradoras para Daniel después de su encuentro con la bruja en las calles del pueblo. Cada vez que cerraba los ojos, era asaltado por visiones de oscuridad y malevolencia, susurros que parecían emanar de las sombras mismas. Decidió buscar ayuda, pero pronto descubrió que nadie en el pueblo estaba dispuesto a hablar sobre las brujas que acechaban en el bosque. Los lugareños lo miraban con temor en los ojos, evitando su mirada y murmurando palabras de advertencia a su paso. Desesperado, Daniel recurrió a libros antiguos y páginas web oscuras en busca de respuestas. Aprendió sobre los rituales y las prácticas de las brujas, sobre sus pactos con fuerzas más allá de la comprensión humana y sobre los horrores que podían desatar sobre el mundo. Pero cuanto más aprendía, más se daba cuenta de que estaba entrando en un territorio peligroso y prohibido. Las palabras de los antiguos grimorios resonaban en su mente, susurros oscuros que prometían conocimientos más allá de la imaginación, pero a un costo terrible. A medida que la obsesión de Daniel con las brujas crecía, también lo hacían sus miedos. Empezó a ver sombras moverse en las esquinas de sus ojos, a escuchar susurros en el viento de la noche que lo llamaban con nombres antiguos y olvidados. Una noche, mientras estaba sumido en sus investigaciones, Daniel escuchó un golpeteo en la ventana de su habitación. Se acercó con cautela y apartó las cortinas, solo para ver una figura oscura parada en el jardín, mirándolo fijamente con ojos que brillaban en la oscuridad. Era otra de las brujas, la misma que lo había confrontado en las calles del pueblo. Esta vez, sin embargo, no había lugar para escapar. La bruja levantó una mano huesuda y señaló hacia el bosque, sus ojos ardiendo con una intensidad que heló la sangre de Daniel. Sabía lo que significaba. Las brujas lo estaban llamando de vuelta al claro del bosque, de vuelta al lugar donde todo comenzó. Y esta vez no había nada que pudiera hacer para resistirse. Con el corazón latiendo con fuerza en su pecho, Daniel se vio obligado a enfrentar la oscuridad una vez más. Sabía que su destino estaba sellado, que estaba condenado a ser arrastrado al abismo por las fuerzas que acechaban en las sombras. Pero aún así, se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo tal vez, podría encontrar una manera de romper el ciclo de terror que lo había consumido. Una pequeña chispa de determinación ardió dentro de él mientras se adentraba en el bosque oscuro, listo para enfrentar su destino con valentía y determinación. El bosque parecía cobrar vida a su alrededor mientras Daniel avanzaba hacia el claro. Ramas retorcidas se agitaban en el viento, susurros fantasmales lo rodeaban y el olor a podredumbre y descomposición llenaba el aire. Sabía que no estaba solo. Las brujas lo estaban observando, esperando su llegada con ansias. Finalmente, emergió en el claro, y lo que vio lo dejó sin aliento. El suelo estaba cubierto de huesos y cráneos, restos de sacrificios antiguos que habían sido ofrecidos
a los dioses oscuros. En el centro del claro, una hoguera ardía con una luz verde enfermiza, y alrededor de ella danzaban las brujas en un frenesí de adoración. Daniel sintió un terror indescriptible apoderarse de él mientras las brujas lo rodeaban, con sus ojos brillando con malicia y sus risas llenando el aire. Sabía que estaba atrapado, que no había escapatoria de este lugar de pesadilla. Entonces, una voz resonó en su mente, una voz oscura y gutural que parecía emanar de las profundidades del infierno mismo. Era la voz de la líder de las brujas, prometiendo poder y conocimiento más allá de la comprensión humana a cambio de su lealtad eterna. Daniel vaciló por un momento, luchando con la tentación de aceptar la oferta de la bruja. Pero entonces recordó las palabras de su madre, las palabras de advertencia que lo habían guiado a lo largo de su vida. Recordó quién era realmente y lo que estaba en juego. Con un grito de determinación, Daniel se negó a ceder ante las brujas y su oscura influencia. Luchó con todas sus fuerzas contra ellas, utilizando todo su ingenio y astucia para enfrentarlas en su propio terreno. La batalla fue feroz y brutal, con Daniel enfrentándose a las brujas con una valentía que nunca había conocido. Usó sus conocimientos recién adquiridos sobre los rituales y hechizos para contraatacar, enviando explosiones de energía oscura que hicieron retroceder a sus enemigos. Pero las brujas eran poderosas y Daniel estaba luchando una batalla perdida. Con cada momento que pasaba, podía sentir su fuerza menguando, su determinación vacilando en la cara del terror y la desesperación. Entonces, justo cuando parecía que todo estaba perdido, una luz brillante destelló en el claro. Era la luz del amanecer, la luz de la esperanza y la redención. Con un último esfuerzo, Daniel convocó todas sus fuerzas y lanzó un poderoso hechizo que envió a las brujas gritando hacia las sombras. Cuando la luz del sol inundó el claro, Daniel se encontró solo, rodeado por los restos humeantes de la batalla. Sabía que había prevalecido, que había resistido la oscuridad y emergido victorioso. Con el corazón lleno de gratitud y alivio, Daniel se dirigió de regreso al pueblo, sabiendo que nunca más sería perseguido por las sombras de su pasado. Y mientras caminaba hacia el amanecer, una nueva sensación de esperanza y renovación lo llenó, prometiéndole un futuro más brillante y lleno de posibilidades.